Bien. En esta mañana vamos a entrar al libro de Lucas y vamos a estar hablando una de las primeras historias que encontramos en el libro de Lucas. Vamos a hablar de Zacarías. Si tienes tu Biblia contigo en esta mañana, puedes abrir al libro de Lucas y vamos a estar compartiendo algunos versículos hablando del sacerdote Zacarías y de su esposa Elizabeth, que llegaron a ser los padres de Juan el Bautista, que fue el que pregonó, que anunció el nacimiento de Jesús y abrió el camino para él. Entonces, si ya tienes preparado, vamos a empezar a leer Lucas capítulo 1 de los versículos 5 al 20 y lee conmigo. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se le alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Dios es un Dios que viene siempre y interviene y está al constante, está en nuestras vidas en todo tiempo. Y la Biblia nos habla, nos muestra la historia de Zacarías, como tú y yo lo hemos leído en este momento. Zacarías era un hombre fiel al Señor. La Biblia, creo que yo cuando empecé a leer las palabras, cómo describe la vida de Zacarías, dije yo: a mí me gustaría que dijera Evelyn, es así, ¿verdad? Cuando vamos, dice, era miembro, versículo 6, que dijera: Evelyn es justa a los ojos de Dios y cuidadosa en obedecer todos los mandamientos. ¿Verdad que sí? Que eso sea un anhelo, una meta para cada una de nuestras vidas. Pero encontramos a alguien que tenía, sí, él era un sacerdote conforme a la familia en que él había nacido, pero él dice, era cuidadoso en su vida, en cómo él se comportaba. Quiere decir que tal vez no era perfecto, porque no hay nadie perfecto, pero no daba que hablar, porque no solo dice que era obediente, sino que era
cuidadoso en cuidar las cosas del Señor. Y eso me agrada. Y la Biblia dice que estaba de turno. Y lo que pasa es que había muchos sacerdotes en el pueblo de Israel. Y los sacerdotes tenían que ir semanalmente para ofrecer las ofrendas y ofrecer los inciensos, pero habían muchos sacerdotes. La verdad que algunos estudiosos dicen, personas que estudian, dicen que un sacerdote a veces no iba al templo ni 2 veces en su vida. Tal vez una semana le tocaba su turno para poder ir, y justo esta semana le tocó a Zacarías. Zacarías, la Biblia nos dice que él estaba haciendo lo que Dios le había llamado, y como le tocaba, ese era su trabajo, le tocó esa semana y él respondió aquel llamado que le habían dado a lo que a él le tocaba hacer, y llegó al templo. Y le tocaba entrar y ofrecer. Y dicen que por sorteo, así es como en aquel tiempo de Israel daban los diferentes deberes y se sabía la voluntad de Dios. Era un sorteo y ellos sabían, Dios estaba en el mover y se sabía cuál era la voluntad de Dios. Entonces le tocó a él esa semana, de todas las semanas de su vida, de todos los sacerdotes que existían, y habían muchos. Esa fue la semana que a él le tocó. Y de allí justo a él también le tocó por sorteo entrar y quemar el incienso. Y a veces creo que muchas veces erróneamente pensamos que él entró como el sumo sacerdote al lugar santísimo, al lugar, ¿verdad?, importante atrás de la cortina. Y no, él entró al lugar santo, que ahí entraban los sacerdotes, y entró con otros 2 sacerdotes, y ellos hicieron sus tareas también. Y dice que entonces ellos 2 se salen del lugar santo, y en aquel día dice que había una gran multitud afuera, y el pueblo de Dios estaba orando. Una vez más, la palabra nos da la importancia de orar, ofreciendo incienso y ofrenda al Señor, pero el pueblo de Dios siempre orando. Y entonces era costumbre, entraban los 3 sacerdotes, 2 se salían y se quedaba uno allí, que era el que daba la ofrenda del incienso. Y de ahí la palabra era, la costumbre era que él de ahí hacía una oración y de ahí él salía afuera. Y allí encontramos a Zacarías, y como la Biblia nos relata, él hizo su ofrenda y de repente se le apareció el ángel. De repente recibió la palabra del Señor. Dios quería hablar con él. Dios tenía un mensaje para él en aquel momento. Dios reconoció su servicio fiel y estaba en lo normal de su vida cuando tuvo una experiencia extraordinaria. Él estaba haciendo lo ordinario. ¿Qué es ordinario? Algo ordinario es algo común, algo normal, algo que pasa todo el tiempo, algo corriente, algo habitual. Y él estaba haciendo lo ordinario, le tocaba, eso es lo que a él le tocaba hacer esa semana, esa fue la tarea que le cayó a él. Él estaba haciendo lo ordinario que le tocaba, pero en medio de su tarea ordinaria tuvo una experiencia extraordinaria con la presencia de Dios. Llegó el mensaje de Dios a él, y lo extraordinario que es algo poco común, algo que casi no ocurre, algo mejor o mayor que ordinario. Aquel momento ordinario se convirtió en un momento extraordinario, en donde él recibió la palabra del Señor. La Biblia nos dice que él había estado orando por una petición, pero que él y Elizabeth ya eran ancianos, y como que a mí me da a entender como que yo creo que ya había parado de orar. Era como, bueno, ya se pasó el tiempo en que esto es posible. No vamos, ya había dejado de orar. Tal vez el anhelo estaba en su corazón, pero ya no seguía orando. Y entonces vemos que Dios usa aquellos momentos ordinarios en nuestras vidas. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia? Bueno, yo siempre pienso y le doy ideas a Dios. Yo no sé de ustedes. Cuando estábamos buscando una casa para comprar y andábamos buscando, le decía, Señor,
¿por qué no haces algo así como esto? Voy a salir a caminar por unas casas que me gustan y de repente va a salir el dueño y va a decir, qué bonita familia, justo quiero vender mi casa, te la doy a un buen precio. Y yo me imaginaba todas las ideas de que Dios podía hacer algo, un milagro en mi vida, o cuando uno dice necesito esto, y yo le doy ideas a Dios. Le digo, creo que podría hacer esto, Señor, o podría ser por aquella manera. ¿Qué tú crees? Y no, al comprar la casa nos tocó que ir a ver otras casas. Nos tocó buscar un agente de bienes y raíces. Nos tocó tener que dar la oferta a ver si la aceptaban. Y así como fue como llegó, tuvimos la bendición y paz y el precio, así fue como llegó la casa, y sabemos que fue obra del Señor. Pero yo quería como que me cayera la casa del cielo y que hubiera la estrella y que siguiéramos de esa misma manera. Pero simplemente Dios trabaja en lo normal, en lo ordinario, en lo común de tu vida de tu vida y la mía. Cuando Jesús estaba con las 5,000 personas y tenían hambre, uno pensaría, bueno, es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué no, como dice en el Antiguo Testamento, por qué no hizo caer pan del cielo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no hizo un milagro? Sino que preguntó, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Y Él tomó los peces y los panes que ya existían y los bendijo. Y la Biblia dice que el milagro ocurrió mientras iban repartiendo el pan. Él podría hacer algo grande, pero Él usó lo que ya estaba ahí. Dios quiere que nosotros seamos fieles al lugar donde Él nos ha llamado. Dios te ha llamado tal vez a ser una ama de casa. Tal vez te ha llamado en tu trabajo, a donde quiera que tú vayas, el Señor te ha llamado a ser fiel. Y lo interesante de eso es que donde quiera que tú estés, mientras tú eres fiel al Señor, mientras tú eres obediente al Señor, Dios se va a encargar de ti. Dios se va a encargar de suplir cada una de tus necesidades. En el Salmo 104 el salmista habla de las grandezas de la naturaleza, de lo que Dios ha creado y cómo Dios toma placer en las montañas, Dios toma placer en los rayos del sol, Dios toma placer en los ríos. Y lo último también dice que toma placer en aquel hombre que va y hace su trabajo. En lo común y en lo ordinario en que tú y yo hacemos, ahí está la presencia de Dios. Y cuando regresamos a Zacarías, Zacarías simplemente oró por un hijo. Esa era su petición, ese era su anhelo. Señor, dame un hijo. Y el Señor en su misericordia, en su gracia, en su favor, dio mucho más que un hijo. Porque Zacarías no estaba orando por Juan el Bautista. Él no estaba buscando una gran promesa. Él simplemente estaba buscando un anhelo, especialmente probablemente para su esposa. Y el Señor tenía un plan. El Señor tiene un plan que va más allá de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar. Él en sus propósitos divinos tiene planes para los ángeles, tiene planes para este mundo. Y Él solo quiere que tú y yo seamos fieles al lugar donde Él nos ha llamado, que Él se encarga de lo demás. Y mientras Zacarías hacía lo que a Él le tocaba hacer y era fiel, era obediente a hacer eso, el Señor vino y se le presentó. Y en lo que era una vida tal vez ordinaria, una vida muy normal para un sacerdote, llegó a ser y llegó a convertirse en un momento que transformó el mundo entero. Porque vino aquí en aquel momento palabra de Zacarías, no solamente que tuvo aquel encuentro con Dios, que la palabra sigue y dice que por su incredulidad él salió y ya no podía hablar, y la gente se dieron cuenta que algo había pasado. Y a su dado momento llegó el nacimiento de Juan el Bautista. Aquel hombre que fue fiel, que Dios usó, que si se acuerdan la última semana que hablamos en el último libro del Antiguo Testamento, hubo aquella profecía de que Juan el Bautista venía.
Hubo cientos de años entre aquella profecía y en este momento en que ahora encontramos a Zacarías en el templo recibiendo palabra de Dios. Dios tenía un plan. Dios tiene un plan. Y a veces tú eres igual que yo y sentamos y te sientas como conmigo diciendo, bueno, Señor, mira, si tú mueves esto aquí y tú mueves esto para allá y yo hago esto y de ahí tú haces esto, nos va a salir bien el milagro. Tú y yo no tenemos ni idea lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tú y yo solo nos toca ser obedientes y partícipes a lo que Dios te ha llamado a hacer hoy. A ser fiel a donde Dios te ha llamado a hacer hoy. Dios usa lo ordinario del mundo para demostrar su gloria. ¿No se te hace tan interesante que fue Abraham y Sara, una pareja que no podía tener hijos, donde vino la promesa del Señor? Encontramos a Elcana y a Ana, una mujer que no podía tener hijos, y ahí vino Samuel. Y ahora encontramos a Zacarías y Elizabeth, una mujer, otra ancianos que no podía tener hijos, y ahí pasó la promesa del Señor. Porque donde hay circunstancias donde llegamos que nosotros no podemos, aquí ya no puedo con mis fuerzas, las ideas y las maquinaciones que existen en mi cerebro, digo ya no señores, mi cuento que yo me hice, este ajedrez que yo estaba haciendo, ya no tengo soluciones, ya se me acabaron las ideas, Señor Jesús. Y Dios dice, estaba esperando eso. Y Él toma su lugar. Y tal vez es una distracción, yo queriéndole ayudar al Señor. Y qué bueno que el Señor, ¿verdad?, tiene mucha gracia y amor con cada uno de nosotros. Porque ¿cómo es que le vamos a ayudar al Señor? Pero puede ser que ahí en tu momento, y lo digo yo porque fui ama de casa por tantos años, donde estás lavando los trastes, donde estás limpiando la cocina, tú dices, aquí, ¿qué va a hacer Dios? Pero estás preparando un ambiente, una mujer de Dios preparando un ambiente, intercediendo, porque no sabemos qué parte de lo que nosotros estamos haciendo Dios va a usar para sus propósitos divinos. Tú que sales a tu trabajo puntualmente, llegas, te presentas y ahí estás y lo haces con bien, lo haces con excelencia, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Él, no para los jefes, no para lo que nos están viendo, sino lo hacemos para Él. Es parte de la historia divina, de los propósitos divinos de Dios. Podemos confiar en Dios. Puedes confiar que por común, por habitual, por rutinaria, que tú puedas encontrar tu vida y decir, realmente no hay nada extraordinario en mi vida. Si usted supiera, creo que a veces es un pensamiento tan común. No hay nada. Yo pasé muchos años, y mi esposo es testigo, que me preguntaban, y Evelyn, ¿tú qué puedes hacer bien? Y lo miraba a él, y miraba a mi mamá, y miraba a mi hermano Rudy, mi otro hermano Chino, que son súper inteligentes y súper dotados. Y les decía, pues yo solo cambio pañales. Y yo puedo hacer que los bebés se duerman. Y realmente me sentía inútil y ordinaria en lo que yo era. Y creo que no estoy sola en sentirme así. Porque el enemigo de nuestra alma viene a decirnos que no tenemos valor y que lo que Dios ha depositado en nosotros necesita un título, necesita ciertos dotes. Pero Dios toma lo común, lo normal, lo que este mundo dice que no tiene valor,
Y viene el poder y la presencia del Señor. Y viene su unción que viene dentro de nosotros. Y ahora ya no soy yo, pero es el Espíritu Santo y la presencia de Dios en mí. Y es la autoridad que Él me da. Y es en la presencia de Dios en la cual yo camino, que unge mis labios, que dirige mis pies, que dirige mis palabras. No por lo que yo puedo hacer o por mis éxitos o por mis méritos, sino porque en los divinos planes del Señor Él nos toma en cuenta. Y como me ama a mí, te ama a ti. Y Él tiene un plan para tu vida, pero más que un plan para tu vida, Él tiene un plan para este mundo entero, y tú y yo somos parte. Así que no importa dónde tú estás, dónde te ha puesto, qué es tu tarea, la que tú tienes. Hoy tenemos el desafío de decirle: sí, Señor, yo te digo a ti así, donde quiera que tú me hayas puesto, sea un hombre de negocios, sea una maestra, sea una ama de casa. Tal vez yo soy la que voy y limpio las casas de otras personas. Pero tú no sabes lo que Dios está haciendo. Tú no sabes el porvenir, las promesas, como Dios está moviendo, porque es un Dios que sus pensamientos son más altos que nosotros, que sus caminos son más altos de nosotros. Si solo puedes confiar y tener la expectativa que Él está obrando, que Él está haciendo algo. Solo nos toca ser fiel aquí a donde Él me ha llamado. Hoy 3 de diciembre, ¿hoy es 3 de diciembre? Sí, hoy 3 de diciembre. Hoy me llamó a predicar. Hoy voy a ser fiel a dar este mensaje. Hoy 3 de diciembre. Hoy tal vez en la tarde a ti te toca ir a trabajar y presentarte al trabajo. Sé fiel a lo que Dios te ha llamado hoy. Hoy tal vez después de salir de aquí te toca ir a preparar el almuerzo para la familia. Sé fiel y obediente, cuidadoso a hacer lo que Dios te ha enviado. Porque lo que hacemos, lo hacemos con deleite y alegría a lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque Él nos equipa. Es su Espíritu dentro de nosotros, y lo hacemos porque entonces podemos decir: no soy yo, sino es Él. Y Él es el que merece toda la honra, toda la gloria. Y creo que eso es lo que me encanta de la historia de Zacarías y Elizabeth, que él solo oró por un hijo y fue fiel a lo que Dios le llamó. Y Dios hizo algo extraordinario. No lo tienes que saber todo. No tenemos que saber el fin de la historia. Pero sí tienes que saber que tenemos un Dios que se deleita en lo ordinario, y Él lo cambia en lo extraordinario. El pueblo de Israel esperaba un Mesías. El pueblo de Israel esperaba un rey que viniera con caballos, con un ejército a destronar el imperio romano. Ellos querían la libertad. Tenían una añoranza por aquel Mesías que viniera a salvarlos del oprobio. El Mesías llegó en una noche ordinaria. Los ángeles se le presentaron a pastores que estaban tendiendo a sus ovejas, haciendo lo que a ellos se les había encargado. Aquel Mesías no llegó con una corona, no llegó con ropa de púrpura y ropa real, sino que simplemente llegó en un pesebre. Vivió una vida ordinaria. Sabemos que recibió su llamado a los 12 años y él estaba consciente de quién Dios lo había llamado a ser, que era el Hijo de Dios. Pero de ahí tenemos silencio hasta que él cumplió los 30. De tal manera que cuando se presentó, la Biblia dice, de regreso a su pueblo, la gente decía: este no es el carpintero. ¿Cómo es que está hablando? ¿Cómo es que está haciendo milagros? Este es el carpintero, este
Este es aquel muchacho de la calle. Pero allí, en medio del ordinario, él simplemente fue obediente a donde Dios lo había llamado. Que llegó el día que hizo lo que tenía que hacer. Su muerte fue en una cruz. Pero al tercer día él resucitó. Porque él sabía que cada paso que él había dado, que tal vez había sido en la oscuridad, en lo escondido, donde nadie más sabía, llevaba al mundo a redención, llevaba el mundo a perdón. Yo no sé a lo que Dios te ha llamado. O yo no sé a dónde los pasos, tu respuesta cuando tú le dices a Dios hoy, sí. ¿Qué va a ser eso? Al final del día, en una semana, en 5 años, en 10 años. No por lo que tú puedes hacer, o por lo que yo puedo hacer, o porque qué inteligente. Ahora la hermana, pues mírala, ya cambió, ya tiene confianza, ya leí todos los libros y ya puedo hacerlo mejor. Pero porque su presencia está en nuestras vidas. Y porque últimamente Dios dice, oh, aquí están mis hijos fieles a donde yo los he llamado. Y Él hace que lo ordinario, lo común de cada una de nuestras vidas se convierta en lo extraordinario, en aquella obra que solo el Padre lo puede hacer, que solo Dios lo puede hacer. Sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la escuela, en cualquier lugar que estemos, Dios se puede presentar en maneras poderosas. Vas a vivir con esa expectativa. Vamos a darle lugar al Señor para que Él obre en nuestras vidas. Eres tú poder decir hoy, sabes que yo he sido esa persona. Yo he tenido esa misma opinión de mí mismo. Pero hoy decido decir, Señor, sí, soy común, soy normal. Soy igual que todos los demás. No soy la más alta. No soy la más inteligente. No soy la mejor cocinera. Tal vez no soy la mejor estudiante. Pero soy hija de Dios. Soy llamada. Sé que Dios me ha ungido. Sé que soy la niña de sus ojos. Sé que somos nación santa, real sacerdocio, escogidos por Él para anunciar sus virtudes. Eso es a quien Él nos ha llamado, a ti y a mí, donde Él te haya puesto. Vas a vivir con esa expectativa. Vas a decirle, sí, Señor, si tú me has llamado a lavar trastes, Señor, los trastes que yo lavo van a ser los mejores trastes que alguien haya visto. Mi cocina va a ser la que más brilla. Oh Señor, el escritorio que tú me has dado, o el espacio que tú me has dado en mi compañía, ahí va a existir la gloria de Dios. Que cuando la gente pase por aquel rinconcito va a decir, aquí huele algo, aquí hay algo diferente. Que cuando la gente pruebe mi comida va a decir, pero es que usted cocina tan rico, ¿qué le pone usted a su comida? Pero porque lo hacemos para el Rey, sabiendo que Él toma lo ordinario y común y lo convierte en algo extraordinario.